Intravisión presenta. Hoy, en Perspectiva Nacional, el candidato que lidera las encuestas en el Partido Republicano, Donald Trump, reveló un agresivo plan de inmigración que incluye deportar a los indocumentados y negar la ciudadanía a quienes nazcan en Estados Unidos. ¿Qué tan realistas son estas propuestas? Un abogado y un analista responden. Además, la comunidad gay le pide al Papa Francisco que los atienda en su visita a Estados Unidos el próximo mes. ¿Qué planean decirle al sumo pontífice? Y por primera vez en la historia se aprueba una pastilla que estimula el deseo sexual en las mujeres. Una sexóloga nos da sus recomendaciones. Esto es Perspectiva Nacional con Tzitziki Félix. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Perspectiva Nacional. El tema de la inmigración cobró protagonismo esta semana después de que el candidato Donald Trump revelara su plan sobre cómo solucionar el tema migratorio. En este plan propone deportar a los indocumentados y a sus familias. También incluye la construcción de un muro fronterizo que debe pagar México. Advierte que si México se niega, confiscará los dineros de remesas que envían los mexicanos a sus familiares y terminará con el derecho a ser ciudadano al nacer aquí. Sus ideas, aunque controversiales, son importantes. ¿Por qué? Porque es el candidato que lidera la intención del voto en el Partido Republicano. Pero ¿qué tan realistas son? Para saberlo, el día de hoy hemos invitado a dos expertos, Patricio Zamorano, que es analista político de Infoaméricas, y Luis Paoli, que es abogado experto en leyes migratorias. Bienvenidos a los dos. Hola, ¿cómo estás? Qué locura, Dios mío. Es lo primero que se me viene a la mente con este plan por parte del precandidato Donald Trump. Comencemos contigo, Patricio. Continúa en la delantera con respecto a la intención del voto. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, una cosa es la intención del voto dentro de las primarias del Partido Republicano. Esa es una cosa. En general, él está jugando una carta muy conservadora y seguramente va a ganar ese voto. Hay una gran posibilidad que quizás él sea el candidato republicano a las presidenciales del próximo año. Pero eso no se va a, digamos, a reflejar en el voto nacional. Efectivamente, yo diría que con los comentarios que ha hecho esta semana y muchos más, y que ha hecho en estos últimos años, no solamente contra los inmigrantes, contra las mujeres, contra las minorías en general, yo diría que se está condenando a sí mismo a no ganar la elección presidencial general. Efectivamente necesita el voto latino. Se ha aprobado efectivamente que, por ejemplo, el candidato Romney obtuvo más o menos 27-30% del voto latino versus George Bush, que obtuvo un 44%. Es decir, sin el voto latino, sin el voto de las mujeres, que lo ganó Obama, ambos de manera extremadamente mayoritaria, no va a ser el presidente de los Estados Unidos. Como se ha esperado sobre las mujeres, dudo mucho que las mujeres vayan a votar por Donald Trump. Sin embargo, Luis, hablemos de los dos potenciales escenarios. Dijéramos que Donald Trump es escogido y que gana las primarias. ¿Qué ocurre después de eso? El segundo escenario, no es escogido y él decide lanzarse como independiente. Explícanos. Bueno, sería un movimiento perfecto para los demócratas si él decide irse por la independiente, porque divide aún más el voto republicano. Ahora mismo ha dividido el partido de una manera grandísima. Los conservadores recalcitrantes se han ido con Trump y están respaldando a Trump. Pero al momento de las elecciones presidenciales, no de las primarias, eso se va a dividir otra vez. Entonces los republicanos los republicanos conservadores se irían con el señor Trump en su lado independiente, y los republicanos que son un poco más conservadores o menos conservadores se irían entonces con el próximo candidato. Eso le ha hecho un favor al Partido Demócrata. Me interesa esa palabra, me gustó, recalcitrantes. Hacía mucho que no lo escuchaba. Ahora, Patricio, hablemos de lo que está proponiendo. Dice negar la ciudadanía a los hijos de indocumentados que nacen aquí en Estados Unidos. Eso sería una reforma a la Constitución. Exactamente, y él refleja mucha ignorancia, porque él dice que no se necesita ir a una reforma constitucional, que él haría un camino legal, que es totalmente ignorante. Una reforma a la Constitución de esa importancia es un proceso bastante engorroso dentro de los Estados Unidos. Pero mira, con ese tema, incluso indirectamente, va a afectar fuertemente el apoyo de los afroestadounidenses también. Hay que recordar que esa reforma constitucional nace al final de la Guerra Civil para asegurarse que los esclavos nacidos en los Estados Unidos fueran libres, fueran ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces es un tema profundamente enraizado en la cultura de los Estados Unidos, en una cultura que se supone que es por la libertad individual y colectiva del hombre, ¿no? En ese sentido, una idea como la que ha planteado, yo diría que es una aberración que afecta a toda la sociedad de los Estados Unidos, blancos, hispanos, mujeres, nacidos en otro tipo de regiones, en Asia,
hacia África es un golpe fortísimo, yo diría, a este cuerpo ideológico, valórico, que es el que Estados Unidos intenta proyectar hacia el resto del mundo como un país basado en inmigrantes, ¿no? ¿Factible? No es factible, creo yo, en el corto plazo. Siguiendo a ver si es factible o no lo es, hablamos del programa de DACA y DAPA, las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama, y también de que deportaría a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que están en el país. ¿Es posible esto, Luis? Bueno, el DACA y el DAPA los puede eliminar porque es una acción ejecutiva. Pero si hablamos de acciones ejecutivas, él está diciendo que él, sea como sea, él va a quitar la ciudadanía americana en la Constitución, que es protegida por la Constitución. Pero por un lado dice que lo va a hacer como quiera, como con una acción ejecutiva, como tanto han criticado a Obama. No hay manera, o sea, no hay manera que él pueda hacer esto. Sí, el DACA y el DAPA él lo puede eliminar, eso no es problema, es muy fácil, es una acción ejecutiva que el próximo presidente lo puede eliminar. Pero eliminar la ciudadanía por nacimiento, eso es un acto legislativo, hay que enmendar la Constitución, que no es nada fácil, y ningún legislador se va a prestar para eso no va a pasar. Ahora, voy a ser la abogada del diablo. El precandidato Donald Trump está en la delantera, eso no lo podemos quitar. Está diciendo lo que muchas personas querían posiblemente escuchar. Y posiblemente no tenga todo lo que se necesita para ganar las primarias. Pero ¿cuál es el peor escenario que podríamos ver ante las personas que están con el miedo de este tipo de soluciones que él busca en cuanto a inmigración? Bueno, efectivamente, en términos políticos nada se puede declarar por cierto, un 100% de los casos, pero en este caso específico uno ve las cifras. Por ejemplo, el año 2012 los republicanos solamente ganaron un 11% del voto no blanco versus casi un 50%, 45-47% de los demócratas, ¿no? Que sí ganaron el voto no blanco, el caso del presidente Obama. El presidente Obama obtuvo más de un 70-80% del voto de las mujeres, casi un 98% del voto de los afroestadounidenses, un 75% o más de los latinos. Entonces, si uno ve las cifras, considerando que los latinos son más o menos un 11% del padrón electoral a nivel nacional, y considerando que hay que ganar la elección de manera indirecta, ganando los votos electorales de cada estado, matemáticamente con la campaña que está haciendo el candidato Trump, se ve muy difícil que gane la elección general. En ese sentido, él está apelando a la primaria interna, pero creo que no está actuando de una manera inteligente, proyectándose hacia la elección presidencial. Imagínate que Romney, que era más moderado que Trump, perdió frente a Obama. Entonces, ¿cómo es posible pensar, digamos, que este candidato que está expresándose de una manera tan agresiva contra las minorías? Lo veo bastante difícil, aunque no imposible. En política no hay nada imposible, pero por lo menos la fotografía actual es muy difícil que este candidato sea el presidente de la República de los Estados Unidos. ¿Tu punto de vista, Luis? Mira, vamos a suponer que ganan las elecciones, gana la presidencia, lo cual yo lo veo muy difícil. No va a tener ningún respaldo de los legisladores. Él no va a poder pasar las leyes. Pero tiene el dinero, pasar. Luis. Tiene el dinero él, de su dinero, pero estamos hablando de billones de dólares para poder ejecutar las cosas que él quiere ejecutar. Por ejemplo, deportar 12 millones de personas va a costar por lo menos unos 200 billones de dólares. Él no tiene ese dinero, él no lo puede poner tampoco. Segundo, poner un muro en la frontera completamente estamos hablando de una... Cuesta dinero. Sí, y es una declaración muy ignorante. O sea, no es solamente establecer un muro, hay que comprar estas tierras de las personas que son dueños de estas tierras. Eso cuesta muchísimo dinero. Y establecer el muro también. O sea, estamos hablando de una persona muy ignorante. Cantidad muy fuerte. Les agradezco a los dos. Hablamos a larga, como que en pocas palabras, de todos los aspectos con respecto al Partido Republicano. Ustedes que están en casita, por favor, no se vayan. Organizaciones que representan a los homosexuales y lesbianas y transgéneros piden una audiencia con el Papa Francisco en su visita a Estados Unidos.